Hace 1400 años nació una de las religiones más extendidas del mundo. Su piedra fundamental fue una idea clara y directa. No hay otro Dios más que Dios. El Islam nació en las ciudades de la Meca y Medina, en la actual Arabia Saudita, durante la primera mitad del siglo VII. A sus fieles se los conoce con el nombre de musulmanes. Es una religión monoteísta, es decir, una religión con un solo Dios. A este único Dios se lo considera el creador del universo, y como tal se lo debe respetar y obedecer. Esta creencia se origina en una larga tradición de religiones monoteístas, que comenzó hace más de 5000 años, es decir, religiones en las que creen en el mismo Dios. Estas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las tres religiones tienen distintos nombres para llamar a su único Dios. El nombre musulmán es Alá, que significa simplemente Dios. Los musulmanes también creen en los profetas judíos y cristianos, como Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús, entre otros. Pero el Islam prohíbe que sus profetas sean representados de manera alguna. De los 28 profetas que se nombran en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, hay uno al que consideran el más importante. Nacido en una sociedad que veneraba múltiples divinidades, este hombre recibió un mensaje que la transformaría para siempre. Ese mensaje era nada menos que la última revelación de Dios en el mundo. Abul Qasim Muhammad ibn Abdallah al-Hashimi al-Quraisi, más conocido como Mahoma, nació en el año 570 en la Meca. Esta era una ciudad rica ubicada en un cruce de rutas comerciales. El padre de Mahoma había muerto antes de su nacimiento y su madre murió cuando tenía apenas 8 años. Se decía de él que, como había conocido el sufrimiento desde pequeño, siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Fue pastor y comerciante, viajando en caravanas a través del desierto. Según los musulmanes, en aquella época la península arábiga era una región violenta e inmoral, llena de supersticiones y crímenes sin condena. Mahoma vivía muy preocupado por esta situación. Esta inquietud lo llevó a encerrarse casi todas las noches en una caverna para reflexionar. Un día del año 610, en el interior de la caverna recibió el llamado del arcángel Gabriel, quien le otorgaba la misión de proclamar una verdad: que Alá era el único y verdadero Dios. Después de un largo trance, Mahoma volvió a su hogar y le contó a su mujer, Jadilla, lo que había vivido. Al escuchar aquel relato extraordinario, ella comprendió que se hallaba ante una verdadera revelación divina y se transformó en la primera persona de la historia en seguir los preceptos de Mahoma. Mahoma comenzó a predicar sin descanso entre los habitantes de la Meca. Quería que abandonaran la creencia en varios dioses y abrazaran la fe monoteísta. Las autoridades de la Meca lo vieron como una amenaza y comenzaron a perseguirlo.
El monoteísmo que profesaba Mahoma ponía en peligro los grandes ingresos económicos de los templos de la ciudad y sus palabras impulsaban un sentimiento democrático que desafiaba las diferencias sociales al considerar que todos eran iguales a los ojos de ese Dios único. En el año 622, la persecución a Mahoma y sus seguidores se hizo tan intensa que se vieron obligados a abandonar la Meca. Eligieron como destino la ciudad de Medina, donde también había comenzado a expandirse el Islam. Para evitar a sus perseguidores, se lanzaron al desierto en distintos grupos durante semanas. Esta migración es conocida como Égira y marca para el mundo islámico el primer año de su historia. En Medina, Mahoma logró establecer su autoridad política y religiosa, pero la relación con la Meca era cada vez más difícil y se dio inicio a una serie de pequeñas batallas. La Meca contaba con un ejército 3 veces mayor que el de los musulmanes de Medina. Sin embargo, a partir de la batalla de Badr en el año 624, donde vencieron los musulmanes, el panorama cambió. La victoria hizo ver a otras tribus de la región que había surgido un nuevo poder, y esto fortaleció el liderazgo de Mahoma. Finalmente, en el año 630, Mahoma logró reunir un ejército de 10.000 hombres y marchó hacia la Meca. El que se había ido de la ciudad como fugitivo volvía como conquistador. Mahoma mandó a destruir más de 300 ídolos paganos. Solo dejó en pie la Kaaba, el templo construido por el antiguo profeta Abraham bajo órdenes de Alá. Cuando murió Mahoma, en el año 632, el Islam estaba destinado a propagarse hacia todos los puntos cardinales. Una clave de su éxito estaría en su libro religioso más importante. Según los musulmanes, el Corán le fue revelado a Mahoma por el arcángel Gabriel. Los relatos y las máximas que lo componen fueron registrados por seguidores. Luego de la muerte del profeta, se realizó la compilación definitiva. En algunos puntos centrales, el Corán se asemeja mucho a los textos judíos y cristianos, como la Torá y la Biblia, porque el Islam no era estrictamente una nueva religión, sino una religión que recuperaba la antigua fe monoteísta. En esa tradición religiosa aparecen las mismas formas de entender los misterios del mundo y la relación del hombre con la divinidad. Hay un paraíso y un infierno. Existe el pecado y también el juicio de Dios. Los templos musulmanes son las mezquitas. El propio Islam suele ser considerado un templo, sostenido por 5 grandes pilares. El primero es la fe, que se resume en el credo: no hay otro Dios más que Dios y Mahoma es su profeta. Esta frase del Corán sostiene que hay un solo Dios, Alá, el Creador, y Mahoma es el último profeta que recibió una revelación divina. El segundo pilar es la oración, una plegaria compuesta por distintos pasajes del Corán. Para realizarla, el fiel debe lavarse la cara, las manos y los pies. Para rezar, se orienta la cabeza hacia la Meca. Por eso las mezquitas en cualquier lugar del mundo suelen construirse con su eje principal en dirección hacia esa ciudad. El tercer pilar del Islam es la limosna. También llamada asaque, es un tributo religioso que fue impulsado por Mahoma y busca mejorar la situación de los más desafortunados. El cuarto pilar es el ayuno, y se realiza todos los días del mes de Ramadán, según el calendario lunar islámico. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, el creyente debe abstenerse de beber, comer, fumar y tener relaciones sexuales. El quinto y último pilar del Islam es la peregrinación.
musulmán adulto tiene el deber de realizar la peregrinación a la Meca al menos una vez en su vida. Una característica sobresaliente en el mundo islámico es la vestimenta. Los hombres usan túnicas y turbantes, y las mujeres usan el velo o hijab, un pañuelo que se usa para cubrir el cabello y a veces el cuello, dejando al descubierto la cara. Algunos intérpretes del Corán lo consideran obligatorio por cuestiones morales. Sin embargo, para muchas mujeres musulmanas, hoy llevar el velo es un símbolo de identidad. Hoy, el Islam es la segunda religión más extendida del planeta después del cristianismo. Con casi el 20% de la población mundial, los musulmanes superan los 1.500 millones de personas. Aunque el Islam nació en la península arábiga, solo un 20% de sus fieles es árabe. Otro 20% se encuentra al sur del Sahara, en África, y un 30% en Pakistán, Bangladesh y la India. El país con la población musulmana más grande del mundo es Indonesia, con 200 millones de fieles. En Europa, Francia es el país con más musulmanes entre sus habitantes. En Sudamérica, la mayor comunidad musulmana está en Brasil. Y en Argentina funciona el Centro Cultural Islámico Rey Fahd, que es el más grande de la región. Como toda religión, el Islam encierra una promesa de bienestar espiritual que atraviesa idiomas, etnias y fronteras. Y esa promesa se encuentra en su propio nombre. Islam proviene del verbo árabe aslama, que significa aceptar o someterse, pero también de salam, que significa paz. Por eso, para los musulmanes, aceptar la verdad del Corán significa encontrar nada menos que la paz.